El olor a lavanda importada impregnaba el aire frío de aquel baño lujoso, un aroma diseñado para enmascarar cualquier rastro de realidad humana, pero que en ese momento solo servía para marear a Daniela. Ella estaba encerrada allí, con la espalda apoyada contra la puerta de madera maciza, tratando de controlar una respiración que le quemaba el pecho y le hacía temblar las costillas. En sus manos, callosas por el uso constante de lejía y esponjas abrasivas, sostenía un pequeño papel térmico, arrugado y manchado ligeramente de sudor. No era basura, aunque por su apariencia lo pareciera. Era un billete de lotería que había revisado compulsivamente 15 veces en los últimos 10 minutos. Los números coincidían perfectamente con el sorteo anunciado en su celular con la pantalla rota. 12 millones. 12 millones para una mujer que esa mañana había contado las monedas del frasco de café para ver si le alcanzaba para el pasaje de vuelta y un analgésico genérico. El silencio del baño, rodeado de mármol blanco y grifos dorados, era tan absoluto que el sonido de su propio corazón le parecía un tambor de guerra golpeando sus oídos. Daniela se miró en el espejo inmenso que cubría toda la pared, y lo que vio fue una contradicción viviente que su mente no lograba procesar del todo. Allí estaba ella, con su uniforme azul desbotado por los lavados, con las rodillas sucias de estar fregando el piso de la cocina y unas ojeras profundas que contaban la historia de años sin dormir una noche completa. Se sentía como una intrusa en su propia vida, una impostora parada sobre baldosas que costaban más que todo lo que ella había ganado en 5 años de trabajo duro. La euforia inicial había desaparecido rápido, reemplazada por un terror paralizante, un miedo visceral a que todo fuera una alucinación provocada por el cansancio o el hambre. Apretó el papel con fuerza, sintiendo la textura frágil bajo sus dedos, consciente de que ese pedazo de celulosa tenía el poder de borrar cada deuda, cada humillación y cada noche de angustia. Pero el miedo a que se desvaneciera en el aire la mantenía inmóvil, incapaz de salir de ese refugio perfumado. De repente, la burbuja de incredulidad estalló con un golpe seco en la puerta, y la voz estridente de dona Laura, su patrona, que resonó como un taladro. La mujer gritaba desde el pasillo exigiendo saber por qué Daniela tardaba tanto, quejándose de que todavía faltaba limpiar los vidrios de la terraza antes de que llegaran las visitas. El instinto de supervivencia y sumisión, entrenado durante años de servicio doméstico, se activó de inmediato en Daniela. Escondió el billete premiado dentro de su sostén, pegado a la piel, sintiendo cómo el papel le raspaba el pecho, un recordatorio físico de su secreto. Se pasó agua fría por la cara para disimular el enrojecimiento de sus ojos y abrió la puerta, bajando la cabeza automáticamente. Dona Laura ni siquiera la miró a los ojos. Simplemente señaló hacia el pasillo con un dedo acusador, enumerando tareas pendientes con ese tono de voz que se usa para regañar a un perro que ha hecho algo malo en la alfombra. Daniela volvió al trabajo, pero cada movimiento ahora tenía un peso diferente, una irrealidad que la hacía sentir desconectada de su propio cuerpo. Mientras pasaba el trapo por los muebles de diseño italiano, escuchaba a dona Laura hablar por teléfono con una amiga, quejándose de lo difícil que era encontrar gente de confianza y de cómo el servicio doméstico ya no tenía la misma ética de antes. Daniela limpiaba el polvo invisible que tanto obsesionaba a su jefa, sintiendo el billete quemándole la piel bajo el uniforme. Podría haber soltado el trapo en ese mismo instante. Podría haberle dicho a esa mujer que con el dinero que llevaba en el pecho podía comprar su casa y su coche, pero se mordió la lengua hasta sentir el sabor metálico de la sangre. La humillación diaria, que antes aceptaba con resignación porque necesitaba comer, ahora se sentía como una tortura psicológica insoportable, una prueba de resistencia que nadie debería tener que soportar. Las horas se arrastraron con una lentitud exasperante, hasta que finalmente le permitieron irse, no sin antes revisar su bolso, una práctica habitual de dona Laura para asegurarse de que no se llevara ni un gramo de azúcar. Daniela soportó la inspección con una calma helada, observando cómo las manos de su patrona revolvían sus pocas pertenencias, un peine viejo, un bálsamo labial casi acabado y su billetera vacía. Cuando finalmente salió de la mansión y el portón eléctrico se cerró a sus espaldas, soltó el aire que parecía haber estado conteniendo durante todo el día. Caminó rápido hacia la parada del autobús, mirando a todos lados con paranoia, sintiendo que cualquier persona que se cruzara con ella podía leerle la mente y saber que llevaba una fortuna escondida. El mundo exterior, ruidoso y caótico, le parecía ahora un campo de minas donde un solo paso en falso
Podría costarle su boleto de salida de la miseria. El trayecto en autobús fue una experiencia asfixiante. El vehículo iba atestado de gente cansada, que regresaba a la periferia, con el olor a sudor y cansancio impregnando el aire caliente. Daniela abrazaba su bolso contra el pecho, protegiendo no sus pertenencias visibles, sino el secreto que llevaba pegado al cuerpo. Miraba por la ventanilla las calles de la ciudad, viendo los edificios lujosos dar paso gradualmente a las casas sin revocar y los comercios con rejas oxidadas. Pensaba en todas las veces que había hecho ese mismo recorrido llorando de preocupación, calculando qué cuenta dejaría de pagar ese mes. La ironía de la situación le revolvía el estómago. Era millonaria, inmensamente rica, pero seguía atrapada en ese autobús, sudando y temiendo que alguien le robara el celular viejo que apenas funcionaba. La riqueza estaba ahí, pero su realidad física seguía siendo brutalmente precaria, y esa disonancia cognitiva la mantenía en un estado de alerta máxima. Al llegar a su destino, el ambiente cambió drásticamente. El olor a lavanda de la mañana fue reemplazado por el hedor penetrante a grasa, aceite de motor y gasolina. Daniela vivía en una habitación construida precariamente en el fondo de un taller mecánico, que pertenecía a un tío lejano, que les cobraba un alquiler simbólico, pero abusivo por el espacio. Caminó entre los coches desmantelados y las herramientas tiradas en el suelo, esquivando charcos de aceite negro hasta llegar a la puerta de metal de su vivienda. Al entrar, la humedad la golpeó como una bofetada. Las paredes tenían manchas de moho que formaban mapas de continentes tristes, y el techo de chapa dejaba pasar el frío de la noche. Allí, en una cama pequeña rodeada de frascos de remedios vacíos, estaba dona Celia, su madre, tosiendo con ese sonido seco y rasposo que a Daniela le partía el alma cada vez que lo escuchaba. Daniela se sentó en el borde de la cama, mirando el rostro pálido y envejecido de su madre, quien dormitaba bajo el efecto de los pocos medicamentos que habían podido comprar la semana anterior. La culpa la invadió de repente. Celia había trabajado toda su vida limpiando pisos igual que ella, hasta que su cuerpo simplemente colapsó bajo el peso de la explotación y la enfermedad. Los médicos habían dicho que necesitaba una operación de la vista y un tratamiento para la presión que el sistema público demoraba meses en aprobar, meses que quizás ella no tenía. Daniela sacó el billete de su escondite y lo alisó sobre sus rodillas, mirándolo a la luz tenue de la única bombilla que colgaba del techo. Ese papel no significaba yates ni viajes a Europa para ella. Significaba que su madre no moriría ciega y sola en un cuarto húmedo detrás de un taller mecánico. Sin embargo, junto con el alivio, surgió un pensamiento oscuro y pegajoso que se instaló en su mente: el miedo a los demás. Recordó la semana anterior, cuando, desesperada por la falta de dinero para los antibióticos, le había pedido un adelanto a dona Laura, y ésta se había reído en su cara diciendo que no era un banco. Recordó a su hermana Vania, que vivía cómodamente y siempre decía estar justa, para no prestarle ni 10 reales. Si supieran que ahora tenía 12 millones, aparecerían como buitres oliendo carne fresca, fingiendo amor y preocupación que nunca mostraron cuando ella y su madre pasaban hambre. La idea de ser utilizada, de que la quisieran solo por lo que tenía en el bolsillo, y no por quién era, le provocó una náusea profunda. No quería comprar el afecto de nadie. Quería saber quién estaba realmente a su lado cuando no había nada que ofrecer más que problemas. Fue entonces cuando la idea germinó en su cabeza, una prueba cruel pero necesaria para proteger su corazón y su futuro. No cobraría el premio inmediatamente. Podía esperar unos días más. Primero necesitaba saber la verdad. Necesitaba filtrar su vida. Tomó su celular, con la pantalla astillada que dificultaba la lectura, y comenzó a redactar un mensaje idéntico para todos sus contactos cercanos, familiares, amigos, su exnovio y su patrona. Mentiría sobre la gravedad de la situación de su madre. Inventaría una urgencia inmediata que requería una suma de dinero que, aunque alta para ella, era perfectamente accesible para ellos. 1.000 reales para una cirugía ocular de emergencia, o su madre perdería la vista definitivamente. Respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión, y presionó enviar, lanzando el anzuelo que revelaría la verdadera naturaleza de las personas que la rodeaban. El zumbido del teléfono rompió el silencio húmedo de la habitación, pero Daniela no lo miró de inmediato. Se quedó paralizada, observando la pantalla iluminada boca abajo sobre la mesa de noche improvisada.
Su corazón latía con una mezcla tóxica de esperanza y cinismo, una batalla interna entre la necesidad desesperada de creer en la bondad de los suyos y la certeza fría de que se llevaría una decepción. Había enviado el mensaje hacía apenas 5 minutos, un texto redactado con la urgencia fingida de una hija que ve a su madre perder la luz de sus ojos, pidiendo una suma que sabía que ellos tenían guardada para caprichos de fin de semana. En la oscuridad, escuchaba la respiración pesada de su madre, un recordatorio constante de por qué estaba haciendo esto. No era un juego sádico, era una medida de protección necesaria antes de permitir que nadie entrara en su nueva vida de millonaria. Finalmente, con las manos temblando ligeramente, estiró el brazo y giró el teléfono para enfrentar la primera respuesta, sintiendo que el aire se volvía más denso a su alrededor. El primer nombre que apareció en la pantalla fue Lucas, su exnovio, un hombre con el que había compartido 3 años de vida y al que había ayudado a pagar sus deudas de juego más de una vez. Daniela desbloqueó la pantalla esperando quizás una excusa educada, pero lo que encontró fue una crueldad que le cortó la respiración. 3 emojis de caritas llorando de risa seguidos de un mensaje de audio corto. Al reproducirlo, escuchó la voz burlona de Lucas, con música alta de fondo, diciéndole que dejara de dar lástima, que él no era una casa de beneficencia y que cada uno se rasca con sus propias uñas. La humillación fue física, como un golpe en el estómago. No era solo el rechazo al dinero, era el desprecio absoluto por su dolor, la confirmación de que para él, la desesperación de ella era un chiste, algo de lo que reírse con los amigos mientras bebían cerveza. Daniela dejó caer el teléfono sobre la colcha raída, sintiendo cómo las lágrimas de rabia comenzaban a acumularse en sus ojos, calientes y dolorosas. Recordó las veces que había dejado de comprarse ropa interior nueva para prestarle dinero a Lucas cuando estaba corto. Recordó las noches que lo consoló cuando perdió su empleo. Ahora, con un billete de 12 millones escondido a metros de distancia, la ironía era tan amarga que casi podía saborearla en la garganta. Él la había bloqueado inmediatamente después del mensaje, borrándola de su existencia digital como si fuera basura, sin saber que acababa de cerrar la puerta a una vida de lujos que ella hubiera compartido gustosa, si tan solo él hubiera mostrado un gramo de humanidad. Esa primera respuesta fue la grieta inicial en su corazón, la prueba de que su valor como persona para él era nulo si no había un beneficio inmediato que extraer. La siguiente notificación llegó de su hermana, Vania, y esta vez la esperanza de Daniela era más fuerte, casi dolorosa, porque la sangre debía significar algo más que el agua sucia del olvido. Vania vivía en un condominio cerrado, con un coche del año y fotos constantes en redes sociales de sus cenas gourmet, una vida que Daniela miraba desde lejos sin envidia, pero con curiosidad. Abrió el mensaje esperando solidaridad, pero se encontró con un muro de texto lleno de justificaciones vacías y egoísmo disfrazado de prudencia financiera. Vania decía que las cosas están muy difíciles para todos, que acababa de cambiar las 4 llantas de su camioneta y que la matrícula del colegio privado de los niños había subido, por lo que le era imposible ayudar con la cirugía de mamá. Terminaba el mensaje con un consejo condescendiente. Deberías haber ahorrado más en lugar de gastar en tonterías, Dani. Aprende a administrarte. La hipocresía de su hermana le provocó un mareo repentino. Vania sabía perfectamente que Daniela no gastaba en tonterías. Sabía que cada centavo se iba en comida y medicinas para la madre que ambas compartían, pero que solo una cuidaba. Daniela miró a su madre dormida, esa mujer que había criado a ambas con el mismo esfuerzo, y sintió una pena profunda por la soledad de dona Celia, abandonada por la hija que triunfó y dejada a cargo de la hija que fracasó. La excusa de las llantas de la camioneta resonaba en su cabeza como un insulto. La vista de su madre valía menos que el caucho de un vehículo para Vania. En ese momento, Daniela entendió que el éxito financiero de su hermana había venido acompañado de una bancarrota moral absoluta, y que los lazos de sangre se habían disuelto en la conveniencia y el estatus social. El tercer golpe vino de su primo Beto, el alma de la fiesta, el pariente que siempre aparecía en Navidad para comer gratis y pedir prestado el coche. Su respuesta fue más breve y directa. Una foto suya en una reposera al borde de una piscina iluminada, con un cóctel en la mano, seguida de un texto. Prima, me agarraste en mal momento. Estoy totalmente quebrado. Te juro que si tuviera te daba. La mentira era tan descarada.
tan insultante en su transparencia, que Daniela sintió ganas de reír histéricamente. Beto estaba en un resort all inclusive, gastando en una noche lo que ella pedía para salvar los ojos de su tía, y ni siquiera tenía la decencia de ocultarlo o de inventar una mentira piadosa. La indiferencia era total. El sufrimiento de Daniela y Celia era simplemente un ruido de fondo, una molestia que interrumpía sus vacaciones, algo que se despachaba con una mentira barata antes de pedir otra bebida. El silencio que siguió a esos 3 mensajes fue ensordecedor, llenando el pequeño cuarto con la pesadez de una verdad ineludible. Estaba sola. Daniela miró la lista de contactos, viendo los nombres de tíos, antiguos compañeros de escuela y vecinos que habían visto el mensaje. Las confirmaciones de lectura azules brillaban como luces de advertencia, pero que habían elegido ignorarlo por completo. El visto sin respuesta era quizás más doloroso que el rechazo explícito. Era la confirmación de que no merecía ni siquiera el esfuerzo de una excusa, de que su dolor era invisible e irrelevante para ellos. Se sintió pequeña, insignificante, reducida a la categoría de mendiga digital, a pesar de que tenía en su poder la llave para cambiar la vida de cualquiera de ellos con un solo chasquido de dedos. La riqueza material que poseía ahora contrastaba violentamente con la pobreza afectiva que la rodeaba, dejándola en un vacío emocional aterrador. Faltaba una respuesta, la de Dona Laura, su patrona, la mujer para la que Daniela trabajaba más horas de las que le pagaban, cuidando su casa mejor que la propia. Daniela no esperaba caridad, pero quizás un adelanto de sueldo, un gesto de humanidad básica de alguien que veía su esfuerzo diario. La respuesta llegó con la frialdad corporativa de un despido. Un mensaje de audio seco donde Dona Laura, con tono molesto, le decía que no le parecía profesional recibir ese tipo de mensajes fuera del horario laboral. Daniela, ya hablamos de esto. No mezcles tus problemas personales con el trabajo. Si necesitas dinero, trabaja más horas, pero no me pidas regalos. Mañana hablamos, y espero que esto no afecte tu rendimiento. Ni una pregunta sobre la salud de su madre, ni un «lo siento», solo la preocupación por su propia comodidad y la limpieza de sus pisos. Daniela dejó caer el teléfono al suelo, sin importarle si se terminaba de romper la pantalla. Se abrazó las rodillas en la oscuridad, meciéndose suavemente hacia adelante y atrás, sintiendo cómo se desmoronaba por dentro. Tenía 12 millones de reales. Podía comprar la mansión de Dona Laura, el coche de Vania y el resort de Beto, pero en ese instante se sentía la persona más pobre del mundo. El dinero, descubrió con horror, no podía borrar el hecho de que nadie la amaba lo suficiente como para sacrificar una cena o un capricho por ella. La fortuna que había ganado era un escudo contra el hambre, sí, pero no contra la soledad. Había revelado la monstruosa cara del interés y la indiferencia de aquellos a los que ella llamaba familia y amigos. Las lágrimas finalmente brotaron, no silenciosas y resignadas como otras veces, sino con sollozos profundos y dolorosos que le desgarraban la garganta. Lloraba por la madre que nadie quería ayudar, lloraba por la niña ingenua que había sido, creyendo que el amor se pagaba con amor, y lloraba de rabia por tener que descubrir su valor a través del desprecio. En esa habitación húmeda con olor a grasa y enfermedad, Daniela tocó fondo emocionalmente. Se dio cuenta de que si moría esa noche, a esas personas solo les molestaría tener que ir al funeral. La soledad era absoluta, un abismo negro que amenazaba con tragarla entera. Y por un momento, deseó no haber ganado nunca la lotería, porque la ignorancia sobre la crueldad de los suyos era una bendición que acababa de perder para siempre. En medio de ese silencio devastador, interrumpido solo por los sollozos ahogados de Daniela y el sonido lejano de la lluvia comenzando a golpear el techo de chapa, se escuchó un golpe tímido en la puerta de metal. No era el golpe autoritario del dueño del taller viniendo a cobrar, ni el golpe impaciente de un cliente. Era un toque suave, vacilante, casi pidiendo permiso para existir. Daniela se secó la cara con la manga del uniforme, respirando hondo para recomponerse, esperando que fuera algún vecino quejándose del ruido o pidiendo algo, porque en ese barrio nadie tocaba la puerta para dar, solo para pedir. Se levantó con las piernas pesadas, arrastrando los pies hacia la entrada, y al abrir la puerta, el aire frío de la noche entró de golpe, trayendo consigo el olor a tierra mojada y gasolina. Allí parada, empapada por la llovizna y temblando ligeramente bajo un chal de lana apolillado, estaba dona Zulmira,
la vecina de 70 años que vivía en una casita de madera a punto de caerse 2 calles más abajo. Dona Zulmira era la imagen viva de la precariedad digna. Vendía paños de cocina bordados a mano en los semáforos para sobrevivir, una mujer que contaba las monedas para comprar pan y que muchas veces cenaba solo té con galletas. Sus manos, deformadas por la artritis y el trabajo duro, sostenían contra su pecho un sobre de papel madera que había visto mejores días, manchado de humedad y arrugado por el agarre nervioso. Daniela la miró confundida, sin entender qué hacía esa anciana allí a esas horas y bajo la lluvia, cuando sabía que Zulmira solía acostarse temprano para ahorrar luz. La anciana no dijo nada al principio, solo la miró con esos ojos nublados por cataratas no operadas, llenos de una compasión tan pura que hizo que Daniela sintiera vergüenza de su propia desesperación. Zulmira dio un paso adelante, entrando en el cuarto sin esperar invitación, movida por una urgencia que parecía quemarle las manos. Con movimientos lentos y dolorosos, la anciana extendió el sobre hacia Daniela, como si estuviera entregando una reliquia sagrada. «Hija, vi tu mensaje en el grupo del barrio», murmuró con voz quebrada, refiriéndose al chat comunitario donde Daniela, en un último intento desesperado, también había pegado su súplica, aunque sin esperar nada de gente tan pobre como ella. «No es mucho, mi niña, pero es todo lo que tengo guardado». Daniela tomó el sobre, sintiendo el peso ligero y al mismo tiempo aplastante de su contenido. Al abrirlo, no encontró billetes crujientes de 100 reales. Encontró un montón de billetes de 2, de 5 y de 10, viejos y gastados, mezclados con monedas de 1 real y 50 centavos. Eran ahorros de años, dinero guardado centavo a centavo, sacrificando comidas y medicinas, dinero que olía a esfuerzo sobrehumano y a privación. Dona Zulmira explicó, con la sencillez de quien no conoce el egoísmo, que allí había 500 reales exactos. Era el dinero que había estado juntando durante los últimos 18 meses para comprar las tejas de zinc y arreglar el techo de su cocina, que se llovía entero cada vez que había tormenta. Pero el techo se arregla con baldes, hija, dijo la anciana, señalando hacia arriba con una sonrisa desdentada pero luminosa. Pongo las ollas y listo, pero los ojos de tu madre, los ojos no tienen arreglos y se apagan. No puedo dejar que dona Celia se quede a oscuras mientras yo tenga un techo seco. Esa frase golpeó a Daniela con la fuerza de un tren de carga, la lógica brutal y amorosa de la pobreza, donde la solidaridad no es una opción, sino un mandato de supervivencia. Zulmira estaba renunciando a su propia seguridad básica, a dormir seca, para que la madre de Daniela pudiera ver. Daniela sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Miró los billetes arrugados en su mano y luego pensó en los 12 millones escondidos en su sostén. La comparación fue devastadora. Esos 500 reales de Zulmira valían infinitamente más que su premio de lotería. Pesaban más en la balanza del universo que todo el patrimonio de su hermana Vania o de su jefa, dona Laura. Aquel dinero sucio y manoseado estaba cargado de un amor y un sacrificio que el dinero de los ricos nunca podría comprar. Zulmira le estaba dando su vida, su confort, su seguridad, sin pedir nada a cambio, sin juzgar, sin preguntar por qué Daniela no tenía ahorros. Era la antítesis de la respuesta de Lucas y de su primo Beto. Era la humanidad en su estado más puro y doloroso, brillando en medio de la miseria de un taller mecánico. Las lágrimas de Daniela cambiaron. Ya no eran de amargura o soledad, sino de una gratitud tan inmensa que le dolía el pecho. Se abalanzó sobre dona Zulmira y la abrazó con fuerza, enterrando la cara en ese chal que olía a humedad y a lavanda barata, sintiendo el cuerpo frágil de la anciana bajo sus brazos. Lloró pidiendo perdón en silencio. Perdón por haber dudado de la humanidad. Perdón por haber creído que estaba sola. Zulmira le acariciaba la espalda con sus manos nudosas, susurrando palabras de consuelo, diciéndole que todo iba a salir bien, que Dios proveería, sin saber que Dios, o el destino, ya había provisto de una manera que ella ni siquiera podía imaginar. En ese abrazo, en ese cuarto lúgubre, se selló un pacto silencioso e indestructible. Daniela supo en ese instante que su fortuna ya no le pertenecía solo a ella, sino que esa mujer que la sostenía acababa de ganarse el derecho a todo lo que el dinero pudiera ofrecer. Cuando dona Zulmira finalmente se fue, rechazando la oferta de Daniela de acompañarla por la lluvia con el argumento de que no era de azúcar,
El cuarto quedó sumido en un silencio diferente. Ya no era un vacío opresivo, sino un espacio lleno de una claridad eléctrica. Daniela cerró la puerta y se quedó mirando el sobre con los 500 reales sobre la mesa, junto a su celular que seguía mudo de notificaciones de su familia. La tristeza se evaporó, reemplazada por una determinación fría y afilada como un bisturí. La prueba había terminado. El filtro había funcionado con una precisión quirúrgica, separando la paja del trigo, mostrando quiénes eran los parásitos y quién era la familia verdadera. La imagen de Zulmira mojada, ofreciendo su techo para salvar unos ojos, se grabó a fuego en su mente, convirtiéndose en el combustible de lo que vendría después. Daniela sacó el billete de lotería de su escondite y lo puso al lado del dinero de Zulmira. El contraste visual era poético. Un papel térmico que valía millones al lado de un montón de papel moneda, que valía una vida de sacrificios. Ya no sentía miedo, ni culpa, ni esa sensación de ser una impostora. La validación que buscaba no venía del dinero, venía de saber que, incluso siendo pobre, tenía a alguien que la amaba lo suficiente para sacrificarse por ella. Eso le dio el permiso moral que necesitaba para aceptar su nueva realidad. No iba a ser la nueva rica ingenua que es explotada por todos. Iba a ser una justiciera silenciosa. Se secó las últimas lágrimas, se lavó la cara con agua fría del grifo y se miró al espejo, viendo por primera vez no a la faxineira cansada, sino a la arquitecta de su propio destino. Esa noche, Daniela no durmió, pero no por angustia, sino porque su mente trabajaba a 1000 kilómetros por hora, diseñando el plan de su renacimiento. Se sentó junto a su madre, le tomó la mano callosa y le prometió en un susurro que nunca más pasaría frío ni dolor. Decidió que al día siguiente no iría a trabajar a la mansión de Dona Laura. Esa vida había terminado en el momento en que su jefa eligió la limpieza de sus pisos sobre la salud de una madre. Iría al banco, reclamaría lo que era suyo, pero lo haría con una discreción absoluta, moviéndose en las sombras hasta que estuviera lista para golpear. La Daniela sumisa había muerto esa noche, asesinada por la indiferencia de su familia y resucitada por la bondad de una vecina pobre. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las rendijas del taller mecánico iluminando el polvo en suspensión, Daniela ya tenía todo empacado en 2 bolsas de basura negras para no levantar sospechas. Miró su celular una última vez y con una calma glacial bloqueó a Lucas, a Vania y a Beto. No les envió mensajes de odio, ni explicaciones, ni reproches. Simplemente cortó el cable digital que la unía a ellos. Su silencio sería su primera respuesta, y su éxito sería la sentencia final. Despertó a su madre con suavidad, ayudándola a vestirse, y le dijo con una voz firme y serena que nunca antes había tenido: «Mamá, prepárate, hoy nos vamos. Dona Zulmira viene con nosotras. Vamos a cobrar una deuda que la vida tiene con nosotras». Y con esa frase, abrió la puerta hacia un futuro donde las reglas las dictaría ella. La salida del taller mecánico fue una operación silenciosa y definitiva, como una extracción quirúrgica de un tumor maligno que había durado demasiados años. Daniela cargó las bolsas de basura con su ropa y la de su madre en un taxi que había llamado, un lujo que antes le habría costado el presupuesto de comida de 2 días, pero que ahora ni siquiera registraba en su mente como un gasto. Caminaron los pocos metros hasta la casucha de Dona Zulmira, quien la recibió con el rostro lavado y la misma ropa humilde del día anterior, confundida por la determinación en los ojos de Daniela. No hubo tiempo para muchas explicaciones, ni para que la anciana opusiera resistencia. Daniela simplemente le dijo que necesitaban su ayuda para un trabajo urgente y que debía venir con ellas. La confianza ciega que Zulmira tenía en esa joven fue lo único que la hizo subir al coche, dejando atrás su techo con goteras, sin saber que nunca más tendría que poner baldes en el suelo para dormir seca. El trayecto hacia el centro financiero de la ciudad fue un viaje entre 2 mundos, mientras el paisaje cambiaba de favelas grises a avenidas arboladas y edificios de cristal. La mentalidad de Daniela también se transformaba. Entró en la sucursal bancaria central, no la del barrio, con la cabeza alta, ignorando las miradas despectivas del guardia de seguridad que juzgaba sus zapatillas gastadas y su chaqueta de lana vieja. Pidió hablar con el gerente general, y cuando la recepcionista intentó despacharla con una excusa burocrática, Daniela simplemente sacó el billete y lo puso sobre el mostrador de mármol, con una suavidad aterradora. El cambio en la atmósfera fue instantáneo.
Las risitas disimuladas se convirtieron en un silencio reverencial, y el gerente, un hombre de traje impecable que minutos antes ni la habría mirado, apareció sudando y ofreciendo café, agua y asientos de cuero. La validación del premio fue un trámite rápido, pero para Daniela fue la confirmación de que el poder en este mundo es un disfraz que se compra, y ella acababa de adquirir el vestuario completo. Con los millones asegurados en una cuenta privada y blindada, la primera parada no fue un concesionario de coches ni una boutique de moda, sino la mejor clínica oftalmológica del estado. Daniela entró en la recepción, exigiendo ver al mejor especialista disponible, pagando la consulta y la cirugía por adelantado sin siquiera preguntar el precio, algo que dejó a las secretarias boquiabiertas. Ver a su madre ser tratada con dignidad, sentada en una silla cómoda, recibiendo jugo de naranja y siendo llamada señora Celia, con respeto, fue el primer lujo verdadero que Daniela disfrutó. La operación se programó para esa misma tarde. No había listas de espera. No había burocracia estatal. No había «vuelva usted mañana». El dinero compraba tiempo, compraba salud y compraba la paz mental de saber que la oscuridad ya no era una amenaza para los ojos de la mujer que le había dado la vida. Mientras su madre estaba en el quirófano, Daniela se ocupó de la logística de su nueva vida con una eficiencia militar. Alquiló provisionalmente un apartamento amueblado en una zona tranquila, lejos del ruido y la suciedad del taller, pero también lejos de la ostentación vulgar de los barrios de los nuevos ricos. Cuando llevó a dona Zulmira al lugar, la anciana se quedó parada en la entrada, con miedo de pisar la alfombra beige, preguntando cuándo volverían a casa. Fue ahí donde Daniela se sentó con ella y le contó la verdad, no toda la verdad sobre el test de carácter, pero sí sobre el premio. Le explicó que ese apartamento tenía 3 habitaciones, una para Celia, una para Daniela y una para ella. Zulmira lloró, negándose a aceptar tal regalo, diciendo que ella no era familia, que no merecía tanto. Daniela le tomó las manos y le dijo: «Usted me dio todo cuando yo no tenía nada. Usted es más familia que los que llevan mi sangre. Su techo ahora es mi techo». Los días siguientes fueron una vorágine de sanación y adaptación. La operación de dona Celia fue un éxito absoluto. Recuperar la vista fue para ella como volver a nacer, pudiendo ver los colores de las flores y el rostro de su hija sin la neblina gris que la había acompañado por años. Para dona Zulmira, la adaptación fue más lenta. Seguía guardando pan del desayuno en sus bolsillos por si acaso, y apagaba las luces compulsivamente, hábitos de una vida de escasez que tardarían en desaparecer. Daniela las observaba con una satisfacción profunda, sintiendo que cada real gastado en su bienestar era una victoria contra el sistema que las había querido aplastar. Sin embargo, Daniela no se quedó quieta disfrutando del ocio. Sabía que el dinero estancado se pudre igual que el agua, y necesitaba construir algo que le diera sentido a su fortuna, algo que fuera más allá del consumo personal. La idea del salón de belleza Recomezo nació de esa necesidad de justicia social. Daniela no quería simplemente un negocio para ganar más dinero, quería crear un santuario. Compró un local amplio en una zona comercial estratégica, un lugar que había sido una tienda de ropa de lujo y que mantenía una estética sofisticada. Pero la filosofía de contratación fue radicalmente opuesta a la del mercado. Dio instrucciones estrictas a la Agencia de Recursos Humanos de buscar mujeres mayores de 40 años, madres solteras, mujeres con antecedentes de pobreza o que hubieran sido rechazadas por su apariencia física en otros lugares. Quería manos trabajadoras, no modelos de revista. Quería darle a otras Danielas la oportunidad que nadie le dio a ella, un salario digno, beneficios completos y un ambiente donde no fueran tratadas como servidumbre invisible, sino como profesionales valiosas. La construcción y decoración del salón se convirtió en su proyecto personal. Eligió cada mueble, cada espejo y cada color de pared, asegurándose de que el lugar irradiara calidez y lujo, pero sin esa frialdad intimidante de los lugares donde ella había limpiado. Dona Zulmira, sorprendentemente, encontró su lugar allí también. Daniela la nombró gerente de hospitalidad, encargada de recibir a los clientes con café y pasteles caseros, una tarea que la anciana realizaba con un orgullo conmovedor, sintiéndose útil y parte de algo grande. Dona Celia, ya recuperada, se encargaba de la administración de inventario, feliz de tener una responsabilidad que no implicara esfuerzo físico. Las 3 mujeres,
que semanas atrás compartían miseria y desesperanza, ahora dirigían una empresa que empezaba a tomar forma, construyendo un imperio basado en la empatía y el respeto mutuo. Cuando Recomeso abrió sus puertas, el éxito fue inesperado y rotundo. La calidad del servicio, brindado por mujeres que realmente valoraban su trabajo y que eran tratadas con dignidad, generó una atmósfera única que los clientes notaban al instante. No era solo un corte de pelo o una manicura, era una experiencia de cuidado genuino. El rumor sobre el salón con alma comenzó a correr por la ciudad, atrayendo incluso a la clientela de clase alta que, irónicamente, buscaba esa autenticidad que faltaba en sus vidas artificiales. Daniela, siempre vestida impecablemente pero con sencillez, administraba el negocio desde una oficina con paredes de vidrio, observando cómo sus empleadas sonreían, cómo sus madres estaban seguras y cómo la vida, por fin, le devolvía la jugada a su favor. Pero el éxito, como ella bien sabía, tiene un sonido muy fuerte, y el ruido de su prosperidad no tardó en llegar a los oídos equivocados. La viralización llegó de la mano de una influencer local que visitó el salón y, conmovida por la historia de superación de algunas empleadas, aunque sin saber que la dueña era la millonaria de la lotería, publicó un video elogiando el lugar y mencionando a la dueña visionaria, Daniela. El video acumuló miles de vistas en pocas horas, mostrando el rostro de Daniela brevemente mientras daba instrucciones. Fue esa fracción de segundo digital la que detonó la bomba. En los barrios periféricos, en los condominios de clase media-baja y en las mansiones venidas a menos, los teléfonos de Lucas, Vania, Beto y Dona Laura se iluminaron con la notificación de un conocido o con el descubrimiento casual en el feed de Instagram. La Daniela Faxineira, la que pedía dinero para operar a su madre, era ahora la dueña del salón más comentado de la ciudad. El teléfono de Daniela, que había mantenido con el mismo número por una mezcla de descuido y deseo inconsciente de ser encontrada para este momento preciso, comenzó a sonar. Primero fue una llamada de un número desconocido que ella intuyó que era de Vania, probablemente usando el teléfono de su marido para evitar el bloqueo. Luego, mensajes de texto de números que no tenía guardados, pero cuyos patrones de escritura reconocía, las faltas de ortografía de Beto, el tono pasivo-agresivo de Lucas, intentando parecer casual. Los buitres habían olido la carne fresca a través de las pantallas de sus celulares. Daniela miró el dispositivo vibrando sobre su escritorio de caoba, viendo cómo las llamadas entraban una tras otra. No sintió miedo, ni ansiedad. Sintió una calma depredadora. Sabía que vendrían. Los estaba esperando. Y esta vez, la que tenía el control de la puerta y de la narrativa era ella. El primero en aparecer físicamente fue, como era de esperar, quien sentía que tenía más derecho sobre ella, su hermana Vania. Entró en el salón Recomeso, con la arrogancia de quien pisa terreno conquistado, empujando la puerta de cristal con fuerza y pasando por alto a la recepcionista con un aire de superioridad ensayado. Vestía ropa de marca con logotipos enormes, esa clase de vestimenta que grita dinero pero susurra deudas, y buscaba con la mirada a Daniela como un halcón busca a un ratón. Sin embargo, su avance fue detenido en seco por una figura pequeña pero inamovible, Dona Zulmira. La anciana, con su uniforme impecable de gerente de hospitalidad, se interpuso en su camino con una sonrisa educada pero firme, informándole que para hablar con la dueña se necesitaba cita previa. La indignación de Vania fue palpable. Ver a la vecina mendiga bloqueándole el paso en el negocio de su propia hermana fue un golpe a su ego que la dejó momentáneamente sin habla, boqueando como un pez fuera del agua ante la ironía de la situación. Daniela observaba la escena desde su oficina en el entrepiso, protegida por el cristal insonorizado que le permitía ver sin ser tocada. Podía ver los gestos exagerados de Vania, gritando que era familia, que tenían que dejarla pasar, intentando intimidar a un personal que, a diferencia de ella, conocía el verdadero significado de la lealtad. Daniela sintió una punzada de tristeza, no por extrañarla, sino por la confirmación de lo patética que era la realidad. Su hermana no estaba allí para abrazarla. Estaba allí para reclamar una parte del pastel que nunca ayudó a hornear. Respiró hondo, ajustó su chaqueta y bajó las escaleras con una lentitud deliberada. No iba a esconderse. Al verla bajar, Vania cambió instantáneamente su máscara de furia por una de falsa dulzura, abriendo los brazos para un abrazo teatral
exclamando «Hermanita», con una voz chillona que hizo que varios clientes voltearan a mirar con incomodidad. El rechazo de Daniela fue un movimiento maestro de frialdad elegante. No levantó la voz, ni hizo un escándalo. Simplemente se detuvo a 1 metro de distancia, manteniendo las manos cruzadas frente a su cuerpo, creando una barrera física y emocional intransitable. Vania se quedó con los brazos en el aire, ridícula, y comenzó a soltar una verborrea nerviosa sobre cómo había perdido el número de teléfono, cómo había estado tan preocupada por mamá y cómo se alegraba de ver que por fin te va bien. Daniela la dejó hablar, escuchando cada mentira con la paciencia de un juez que ya ha dictado sentencia. Cuando Vania finalmente se quedó sin aire, Daniela habló con una voz suave pero letal. «¿Cómo están las llantas de tu camioneta, Vania? Espero que hayan quedado bien, porque esos 1,000 reales que te ahorraste en los ojos de nuestra madre se notan mucho». La frase cayó como un bloque de cemento entre las dos. Vania intentó balbucear una excusa, tartamudeando algo sobre malentendidos y presiones financieras, pero Daniela ya no estaba escuchando. Con un gesto sutil, indicó a seguridad que acompañara a su hermana a la salida. «Aquí solo entra gente que suma, Vania, y tú restaste cuando más importaba. No vuelvas». Ver a su hermana siendo escoltada suavemente hacia la calle, con la cara roja de vergüenza y la mirada de los clientes clavada en su espalda, no le produjo placer sádico, sino un alivio inmenso. Era el corte final de un cordón umbilical tóxico que la había estado asfixiando durante años. Vania se fue gritando insultos sobre desagradecidas, pero sus palabras rebotaron contra el cristal de la puerta cerrada, incapaces de penetrar la nueva vida blindada de Daniela. Mientras el drama con su hermana se disipaba, el celular de Daniela vibró de nuevo en su bolsillo. Era Lucas. Al parecer, la estrategia de ignorarlo solo había alimentado su insistencia. Había enviado una serie de mensajes de texto alternando entre la nostalgia manipuladora, «recuerdo cuando soñábamos juntos», y la victimización agresiva, «me estás castigando por un error tonto». Daniela se sentó en uno de los sillones de espera, sacó el teléfono y leyó las palabras de un hombre que una vez pensó que era el amor de su vida. Ahora, solo veía a un niño egoísta atrapado en el cuerpo de un adulto. Decidió que no merecía ni siquiera el sonido de su voz. Miró hacia la zona de corte, donde estaba Carlos, su actual prometido, un hombre que había conocido como contratista durante la reforma del salón. Carlos estaba allí arreglando una estantería, con las manos sucias de trabajo honesto, y una sonrisa genuina al verla. Carlos no tenía millones, ni un coche deportivo, pero tenía algo que Lucas nunca conoció: integridad. Daniela se acercó a él, le dio un beso rápido en la mejilla y se tomó una selfie con él, ambos sonriendo con la naturalidad de quienes no tienen nada que ocultar. En la foto se veía el anillo de compromiso sencillo que él le había dado, pagado con meses de ahorro real, no con dinero de apuestas. Daniela abrió el chat de Lucas, adjuntó la foto y escribió una sola frase: «El verdadero lujo es tener a alguien que no huye cuando el barco se hunde. Quédate con tus emojis de risa. Yo me quedo con un hombre de verdad». Envió el mensaje, y sin esperar a ver el escribiendo de la respuesta, bloqueó el número para siempre. Fue un cierre digital definitivo, borrando la última huella de su pasado romántico fallido. Pero la prueba final, la más irónica de todas, llegó unos días después con la aparición de Dona Laura. Las noticias vuelan rápido en la ciudad, y se sabía que el marido de su expatrona había estado involucrado en un escándalo de corrupción que había resultado en el embargo de todos sus bienes. La mansión de lavanda y mármol había sido precintada, y Dona Laura, la mujer que gritaba por el polvo invisible, estaba ahora en la ruina total. Entró al salón recomeso, no con la altivez de antaño, sino con los hombros caídos y una carpeta de currículums bajo el brazo. No sabía que Daniela era la dueña. Había entrado simplemente porque vio el cartel de «Se busca personal» en la ventana. La vida, con su sentido del humor retorcido, había traído a la opresora a pedir trabajo a la puerta de su antigua oprimida. Daniela la recibió en su oficina. Cuando Dona Laura levantó la vista y reconoció a su antigua empleada sentada en la silla de cuero de la gerencia, su rostro se drenó de color. Fue una mezcla de horror, vergüenza y una incredulidad absoluta. «¿Daniela?», susurró, incapaz de procesar que la mujer a la que había humillado por pedir un adelanto era ahora la que podía salvarla del hambre. Daniela no sonrió, ni se burló.
Mantuvo un rostro profesional, revisando el currículum de Laura, que estaba lleno de experiencia en gestión de hogar y supervisión de personal. Daniela sabía que Laura necesitaba el dinero desesperadamente. Tenía hijos y deudas, una situación que Daniela conocía demasiado bien. Podría haberla echado, podría haberle gritado, pero eligió una justicia mucho más poética. «Tengo una vacante, Laura», dijo Daniela con calma, cerrando la carpeta. «Pero no es de supervisora. Mis chicas no necesitan supervisión, saben trabajar. Necesito a alguien para limpieza general y mantenimiento de los baños. El turno es de 8 horas, con salario mínimo y transporte». Laura se quedó paralizada, con los ojos llenos de lágrimas de humillación. Limpiar baños. Ella, que nunca había tocado una escobilla en su vida. Pero el hambre es un maestro cruel, y la necesidad no tiene orgullo. Daniela la miró fijamente, esperando. ¿Lo tomas o lo dejas? Aquí valoramos el trabajo duro, sin importar cuál sea. El polvo invisible también hay que limpiarlo aquí, Laura. Con un temblor en la voz y la cabeza baja, dona Laura aceptó. Lo tomo, señora Daniela. Ese señora marcó el cambio de eje del mundo. Daniela firmó el contrato y le entregó el uniforme. Un conjunto azul, idéntico al que ella misma había usado durante años en la mansión. Ver a su expatrona ponerse ese uniforme y agarrar el carrito de limpieza no fue un acto de venganza, fue un acto de equilibrio cósmico. Daniela le estaba dando una oportunidad de sobrevivir, algo que Laura le había negado a ella, pero se la daba bajo las condiciones de la realidad, obligándola a experimentar en carne propia lo que significaba ser invisible. Al final de esa semana, Daniela se quedó sola en el salón después de cerrar. Observó el brillo de los pisos que ahora limpiaba Laura, pensó en el silencio de su teléfono sin mensajes de Vania ni Lucas, y sintió una paz profunda. Había purgado su vida de la toxicidad, no con violencia, sino con la firmeza de quien sabe lo que vale. Subió a su coche, donde la esperaban don Azulmira y su madre para ir a cenar, y sonrió. La verdadera victoria no eran los 12 millones en el banco. La victoria era haber tenido el coraje de poner a cada persona en el lugar exacto que merecía en su historia. Y todavía faltaba el acto final, la celebración donde honraría a quien realmente había estado a su lado. La presencia de dona Laura en el salón Recomeso se convirtió en una especie de experimento sociológico en tiempo real, un estudio sobre la humildad forzada por las circunstancias. Al principio, sus movimientos eran torpes y cargados de una rigidez aristocrática absurda, manejando la fregona como si fuera un objeto radiactivo que pudiera contaminar su linaje. Sin embargo, con el paso de los días, la realidad del trabajo físico comenzó a erosionar esa coraza de pretensión. Daniela la observaba a veces desde lejos, viendo cómo su antigua patrona sudaba para quitar una mancha difícil del piso de porcelanato, la misma clase de mancha por la que antes habría despedido a alguien sin pestañear. No había crueldad en la mirada de Daniela, solo una validación silenciosa de que el trabajo dignifica, y que Laura estaba aprendiendo, tarde y dolorosamente, el valor de cada centavo que ahora ganaba con el dolor de su propia espalda. Hubo un momento decisivo en la segunda semana de Laura, cuando accidentalmente rompió un frasco de champú importado muy costoso. El sonido del vidrio estallando contra el suelo paralizó el salón por un segundo. Laura se quedó petrificada, pálida, esperando los gritos, la humillación pública y el descuento en su salario, tal como ella lo habría hecho. Se encogió físicamente, cerrando los ojos, preparándose para el impacto verbal. Pero Daniela simplemente se acercó, verificó que nadie se hubiera cortado y dijo con voz tranquila: «Es solo champú, Laura. Límpialo con cuidado para no lastimarte las manos. Aquí los accidentes pasan, no se castigan». Esa frase, dicha sin ironía, desmoronó a la exmillonaria más que cualquier insulto. Laura asintió con lágrimas en los ojos, murmurando un gracias, que fue la primera palabra genuina que le dirigía a Daniela en 5 años de conocerse. Mientras tanto, la vida en el salón florecía, convirtiéndose en mucho más que un negocio de estética. Era un ecosistema de apoyo mutuo. Las empleadas, mujeres que habían sido descartadas por el mercado laboral por ser demasiado viejas o demasiado pobres, encontraron allí una segunda familia. Daniela implementó una política de puertas abiertas, donde los problemas personales se escuchaban y se apoyaban, no se escondían. Se creó un fondo de emergencia para las empleadas, financiado por las ganancias del salón,
para cubrir medicamentos o imprevistos escolares. Exactamente el tipo de ayuda que Daniela había suplicado en vano. El éxito financiero de Recomezo no venía solo de los cortes de cabello, sino de la energía que se respiraba allí. Los clientes pagaban por sentirse parte de algo bueno, de un lugar donde la belleza no era superficial, sino una consecuencia del bienestar interno. Sin embargo, el pasado aún tenía un último cabo suelto que intentó colarse por la rendija de la puerta. El primo Beto apareció una tarde lluviosa, sin la arrogancia del resort, con una actitud de perro apaleado y una historia ensayada sobre una inversión fallida y la necesidad urgente de capital para no perder su coche. Entró al salón buscando a la prima querida, ignorando convenientemente su mensaje de rechazo anterior. Daniela lo recibió en la entrada, sin dejarlo pasar a la zona de clientes. Lo miró de arriba a abajo, notando que todavía llevaba zapatillas de marca, y sonrió con una tristeza cansada. ¿Te acuerdas de la foto en la piscina, Beto?, le preguntó suavemente. Dijiste que estabas quebrado. Bueno, yo aprendí de ti. Mi dinero está invertido en gente que no me miente. No hay lugar para ti aquí, ni como cliente ni como familia. Beto intentó protestar, apelando a la sangre, pero Daniela simplemente se dio la vuelta y volvió al trabajo, dejándolo hablar solo con la puerta de vidrio. La relación con Carlos, su prometido, se fortalecía en contraste directo con estas decepciones familiares. Él, que desconocía la magnitud exacta de la fortuna de Daniela al principio, se había enamorado de la mujer, no de la cuenta bancaria. Cuando Daniela finalmente le reveló el monto total y sus planes, él no pidió un coche nuevo ni dejar de trabajar. Solo le preguntó si eso la hacía feliz. Seguían cenando pizza en el sofá del apartamento alquilado los viernes por la noche, riéndose de programas de televisión malos, manteniendo una normalidad que era el ancla de Daniela. Carlos representaba la estabilidad emocional que el dinero no podía comprar, el compañero que estaba allí para celebrar los triunfos y sostenerla en las dudas, sin esperar nada más que su compañía. Esa lealtad desinteresada era el tesoro que Daniela valoraba más que los ceros en su aplicación bancaria. Con el primer aniversario del salón acercándose, Daniela comenzó a orquestar su plan maestro, el verdadero destino de una parte significativa de su premio. Se reunió en secreto con agentes inmobiliarios, visitando propiedades bajo el pretexto de buscar una inversión comercial. Buscaba algo específico, algo que cumpliera con una promesa silenciosa. Finalmente, encontró un apartamento en un edificio frente al mar, en un piso bajo pero con una vista ininterrumpida del océano Atlántico. Era un lugar luminoso, con un balcón amplio donde se podía sentir la brisa salada y escuchar el ritmo hipnótico de las olas. No era una mansión ostentosa, era un hogar de paz. Daniela firmó los papeles de compra con una mano firme, sintiendo una emoción eléctrica al ver el nombre que mandó poner en la escritura. No era el suyo. Mantener el secreto fue la parte más difícil. Dona Zulmira, que ahora vivía con ellas en el apartamento alquilado, seguía con sus hábitos de austeridad, guardando las servilletas de papel de los restaurantes y remendando sus medias hasta el infinito. Daniela intentaba mimarla, comprándole ropa nueva que Zulmira doblaba y guardaba para una ocasión especial, negándose a estrenarla un martes cualquiera. La anciana no entendía el concepto de merecimiento. Para ella, la vida era una lucha constante, y los regalos eran préstamos que el destino cobraría después. Daniela observaba esta humildad con un nudo en la garganta, deseando poder adelantar el tiempo para mostrarle que la lucha había terminado definitivamente, que la seguridad no era algo prestado, sino algo ganado con la moneda de la bondad. Dona Celia, por su parte, se había convertido en la cómplice silenciosa de Daniela. Con su vista recuperada, ayudaba a organizar los detalles de la fiesta de aniversario, sabiendo que el evento ocultaba una sorpresa mayor. La madre de Daniela había rejuvenecido 10 años. La ausencia de dolor físico y de estrés financiero le había devuelto la risa y la vitalidad. A menudo se sentaban juntas por la noche, madre e hija, hablando de lo lejos que habían llegado desde aquel cuarto húmedo detrás del taller mecánico. Celia le recordaba a Daniela que no olvidara nunca de dónde venían, y Daniela le aseguraba que cada decisión que tomaba estaba guiada por el recuerdo de ese frío y de esa hambre, para asegurarse de que nadie a su alrededor volviera a sentirlos. La invitación para la fiesta de aniversario de Recomezo
se convirtió en el boleto más codiciado de la ciudad, pero no por exclusividad snob, sino por el misterio y la reputación del lugar. Daniela decidió que no sería una gala de etiqueta rígida, sería una celebración de la vida. Invitó a sus proveedores, a sus empleadas y sus familias, a los clientes fieles del barrio, y por supuesto, a dona Zulmira, a quien le dijo que era la invitada de honor por ser la empleada más querida. Zulmira se puso nerviosa, preocupada por no tener ropa decente para tal evento. Daniela, conteniendo las lágrimas, le llevó un vestido azul marino, elegante y sencillo, diciéndole que era un uniforme nuevo para la fiesta. La anciana se lo probó frente al espejo, alisando la tela con sus manos deformadas, viéndose por primera vez como una mujer digna y no como una superviviente. La noche antes de la fiesta, Daniela no pudo dormir. Se quedó parada en la ventana del apartamento alquilado, mirando las luces de la ciudad. Pensó en el billete de lotería arrugado, en los mensajes crueles de su hermana y su ex, en la puerta de dona Zulmira bajo la lluvia. Todo parecía una película lejana, pero las cicatrices emocionales seguían ahí, recordándole que el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Sintió una paz profunda, una certeza absoluta de que el día siguiente no sería sobre el dinero, sino sobre la justicia. Había cerrado el círculo con los que la hirieron, y ahora tocaba abrir el círculo para quien la salvó. Respiró hondo, visualizando el momento, y supo que sería el día más feliz de su vida, no porque ganaría algo, sino porque finalmente podría darlo todo. El día de la fiesta amaneció con un cielo de un azul insultante, como si la naturaleza misma quisiera decorar el escenario para lo que estaba por venir. El salón recomeso había sido transformado. Los sillones de corte y los secadores habían sido apartados para dar lugar a mesas altas con manteles blancos y arreglos florales sencillos pero elegantes. No había DJs estruendosos, ni luces estroboscópicas que marearan, sino un trío de jazz suave tocando en una esquina y una iluminación cálida que hacía que todo el mundo se viera bien. Daniela llegó temprano, supervisando cada detalle con la obsesión de quien sabe que la perfección no está en el lujo, sino en el cuidado. Acarició las superficies inmaculadas, respirando el aroma de flores frescas que había reemplazado al olor químico de los tintes, sintiendo que ese espacio físico era la manifestación externa de su propia reconstrucción interna, un templo erigido sobre los escombros de su pasado. A medida que caía la tarde, los invitados comenzaron a llegar, creando una mezcla humana fascinante que rara vez se veía en la ciudad. Por un lado, entraban las clientas habituales de clase alta, mujeres con joyas discretas y bolsos de diseñador que habían aprendido a amar la autenticidad del lugar. Por otro, llegaban las familias de las empleadas, gente humilde vestida con sus mejores galas de domingo, un poco intimidados al principio, pero rápidamente acogidos por el ambiente. No había zonas VIP ni cordones de terciopelo separando a unos de otros. El champán se servía en las mismas copas para la abogada exitosa y para el marido albañil de la manicurista. Daniela se movía entre la multitud como una anfitriona nata, saludando a todos por su nombre, borrando con su sonrisa cualquier barrera social que pudiera intentar levantarse, asegurándose de que en su casa, por esa noche, la jerarquía del dinero no existiera. Dona Zulmira fue una de las últimas en bajar de la oficina, donde Daniela le había pedido que esperara para no cansarse. Cuando apareció en la escalera, hubo un murmullo de apreciación entre el personal que la adoraba. El vestido azul marino le quedaba perfecto, otorgándole una dignidad señorial que trascendía su origen humilde. Se aferraba a la barandilla con nerviosismo, desacostumbrada a ser observada sin un paño de cocina en la mano o una bandeja de café. Daniela fue a su encuentro, ofreciéndole el brazo para ayudarla a terminar de bajar, y notó cómo la anciana temblaba ligeramente. «Estás hermosa, Zulmira», le susurró al oído. «Hoy no sirves a nadie. Hoy celebramos gracias a ti». La llevó a una mesa central reservada, impidiendo suavemente que la anciana intentara recoger una servilleta caída o ayudar a los camareros, obligándola a aceptar, por primera vez, el rol de invitada de honor. Desde la periferia del salón, moviéndose casi invisible entre las sombras y las columnas, estaba dona Laura. Llevaba su uniforme de limpieza impecable y una bandeja vacía bajo el brazo, cumpliendo su turno de mantener el orden durante el evento. Observaba la escena con una mezcla de melancolía y una extraña paz.
Veía a Daniela brillar, veía a Zulmira ser tratada como una reina, y recordaba sus propias fiestas llenas de gente falsa que bebía su vino y criticaba su decoración a sus espaldas. Por primera vez, Laura entendió la diferencia entre ser rica y ser querida. Nadie la miraba con desprecio allí, simplemente era parte del engranaje que hacía funcionar la noche, y en ese anonimato encontró un alivio inesperado. Daniela le cruzó la mirada un instante y asintió levemente, un gesto de reconocimiento profesional que Laura devolvió con humildad, aceptando su lugar en este nuevo mundo donde el respeto se ganaba sudando. Llegó el momento del discurso. La música bajó de volumen hasta desaparecer, y un silencio expectante cubrió la sala, solo roto por el tintineo ocasional de alguna copa. Daniela subió al pequeño escenario improvisado, tomó el micrófono y sintió que las rodillas le flaqueaban por un segundo. Miró al mar de rostros frente a ella. Carlos, que le levantaba el pulgar con orgullo, su madre Celia, que se secaba una lágrima furtiva, y Zulmira, que la miraba con esa adoración incondicional de abuela postiza. Daniela respiró hondo, tragando el nudo en su garganta. No había preparado un papel escrito. Sabía exactamente lo que tenía que decir porque lo había vivido en carne propia. Su voz, amplificada por los altavoces, sonó clara y firme, sin el temblor de la antigua faccineira, sino con la autoridad de la mujer que había sobrevivido a su propia vida. Hace exactamente un año, comenzó Daniela, y el silencio se hizo aún más profundo. Yo estaba en un lugar muy oscuro. No hablo de un lugar físico, aunque mi habitación tenía humedad y goteras. Hablo de la oscuridad de sentirse invisible. Narró brevemente, sin dar nombres ni detalles morbosos, la sensación de desamparo que había sentido cuando su madre enfermó. Habló de cómo el mundo parece cerrarse cuando uno no tiene dinero, de cómo las puertas se cierran y los teléfonos dejan de sonar. No mencionó la lotería, ni los 12 millones. Eso era irrelevante para la lección emocional. Habló del valor de la lealtad y de cómo, en el momento de mayor desesperación, descubrió que la familia no siempre es la que lleva tu sangre, sino la que sangra contigo cuando te cortas. La audiencia escuchaba hipnotizada, conectando con la verdad cruda de sus palabras, porque todos allí, ricos o pobres, conocían el dolor de la soledad. Esa noche, continuó Daniela, girándose ligeramente hacia la mesa central, hice una prueba, pedí ayuda. Y la ayuda no vino de quienes tenían mucho, vino de quien no tenía nada. La tensión en la sala era palpable. Dona Zulmira, al darse cuenta de que la historia hablaba de ella, se encogió en su silla, bajando la cabeza, abrumada por la atención repentina. Daniela sonrió con ternura, y extendiendo la mano hacia ella, dijo con voz potente: «Dona Zulmira, por favor, suba aquí conmigo». La anciana negó con la cabeza, roja de vergüenza, murmurando que no, pero los aplausos suaves y alentadores de las empleadas y de Carlos la empujaron a levantarse. Caminó hacia el escenario con pasos cortos y vacilantes, subiendo los escalones como si estuviera subiendo al patíbulo, sin entender por qué ella, una simple vendedora de paños, merecía estar bajo los focos. Cuando Zulmira estuvo a su lado, pequeña y frágil bajo la luz cenital, Daniela le pasó el brazo por los hombros, protegiéndola. «Esta mujer», dijo Daniela mirando a la multitud, «vivía con un techo que se llovía entero. Tenía ahorrados 500 reales en billetes arrugados, el esfuerzo de un año de vender en los semáforos, para comprar tejas, y cuando le dije que mi madre podía quedarse ciega, ella vino a mi puerta, bajo la lluvia, y me dio todo su dinero. Me dijo, el techo se arregla con baldes, los ojos no». Un suspiro colectivo recorrió el salón. Algunas clientas se llevaron las manos a la boca, conmovidas por la brutal generosidad del gesto. Laura, desde su esquina, bajó la cabeza, avergonzada al recordar sus propias excusas mezquinas en el pasado. Daniela apretó el hombro de Zulmira, sintiendo cómo la anciana sollozaba bajito, abrumada por el recuerdo y el reconocimiento público. Esos 500 reales. La voz de Daniela se quebró por primera vez. Valieron más que cualquier fortuna que yo pudiera tener en el banco, porque venían cargados de amor, no de interés. Zulmira me enseñó que la verdadera riqueza es tener un corazón que no duda en darse por entero. Daniela se giró hacia Zulmira, quedando frente a frente, ignorando al público por un momento. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre grueso, de papel de alta calidad,
atado con una cinta azul. No era un sobre de dinero como el que Zulmira le había dado aquella noche. Era algo más pesado, más definitivo. Zulmira miró el sobre con ojos llorosos y confundidos, intentando rechazarlo con las manos temblorosas, diciendo: «No, hija, no hace falta. Yo lo hice de corazón». «Lo sé», dijo Daniela con firmeza, poniendo el sobre en las manos callosas de la anciana y cerrando sus propios dedos sobre los de ella. «Por eso mismo mereces esto. No es dinero, Zulmira, es justicia». Daniela se giró hacia el micrófono una última vez antes de revelar el contenido. «Usted sacrificó su techo por los ojos de mi madre. Hoy, yo quiero asegurarme de que nunca más tenga que preocuparse por la lluvia». Con un gesto suave, invitó a Zulmira a abrir el sobre. La sala contenía la respiración. La anciana, con dedos torpes por la emoción y la artritis, desató la cinta y sacó los documentos que había dentro. Lo primero que cayó en su mano no fue un cheque, sino un juego de llaves brillantes con un llavero en forma de casa. Zulmira miró las llaves, luego los papeles, y finalmente a Daniela, sin comprender la magnitud de lo que sostenía. «Es la escritura de un apartamento», anunció Daniela, su voz resonando con una alegría feroz. «Tuyo, Zulmira, a tu nombre, totalmente pagado, frente al mar, como siempre soñaste cuando me contabas historias de niña. Tiene un balcón enorme y un techo que jamás, jamás tendrá goteras». La revelación golpeó a Zulmira como una ola física. Las piernas le fallaron, y si Daniela no la hubiera sostenido, habría caído al suelo. Se aferró a Daniela llorando a gritos, un llanto de incredulidad y de liberación, de una vida de privaciones que se terminaba de golpe en ese instante. El salón estalló en aplausos, no unos aplausos de cortesía, sino una ovación atronadora, de pie, con gente llorando abiertamente, presenciando el acto final de una justicia poética que rara vez se ve en el mundo real. El abrazo entre las tres mujeres en el escenario se convirtió en el centro de gravedad de la sala, un núcleo de emoción cruda que irradiaba hacia cada rincón, tocando incluso los corazones más endurecidos. Dona Zulmira lloraba con la cara enterrada en el hombro de Daniela, aferrando las llaves contra su pecho con una fuerza desesperada, como si temiera que alguien despertara y le dijera que todo era un sueño cruel. Dona Celia se unió al abrazo, rodeando a su amiga y a su hija, formando una trinidad de resistencia femenina que había sobrevivido al hambre, a la enfermedad y al desprecio. Los invitados, muchos de los cuales conocían la dureza de la vida, no dejaban de aplaudir, limpiándose las lágrimas sin vergüenza. En ese momento, el dinero de la lotería dejó de ser un número frío en una cuenta bancaria y se transformó en algo vivo, en una herramienta de redención que había corregido un error del destino, devolviendo la dignidad a quien nunca debió perderla. Desde su rincón oscuro, dona Laura observaba la escena con una sensación de vacío en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre física. Veía las llaves brillantes en las manos de Zulmira y entendía, con una claridad brutal, la magnitud de su propio fracaso humano. Ella había tenido dinero, mucho más que Daniela al principio, pero nunca había tenido a nadie que la abrazara así, con esa lealtad feroz y absoluta. Recordó las veces que había regañado a Daniela por nimiedades, tratándola como un mueble parlante, sin ver la mina de oro de bondad que tenía limpiando sus pisos. Si hubiera sido humana, si hubiera mostrado un ápice de compasión cuando Daniela le pidió ayuda, quizás hoy no estaría sola limpiando mesas ajenas, sino compartiendo ese éxito. La justicia poética le quemaba la garganta. Estaba viendo cómo la vida recompensaba la bondad con una generosidad que su arrogancia jamás pudo comprar. Cuando la emoción inicial se asentó un poco, Daniela tomó el micrófono una última vez para el brindis final. Levantó su copa de champán, no hacia el techo ni hacia el público en general, sino hacia el espejo donde se reflejaban todas ellas. «Quiero proponer un brindis», dijo con voz serena, «no por el dinero, porque el dinero va y viene, como bien sabemos algunas aquí». Hizo una pausa sutil, y aunque no miró a Laura, la referencia flotó en el aire. «Brindo por la verdadera suerte». La suerte no fue sacar los números de la lotería. Eso fue azar. La verdadera suerte fue tener un momento de oscuridad tan profunda que me permitió ver quién brillaba con luz propia. Brindo por los filtros de la vida, por los no que recibí, porque me empujaron hacia el único sí que importaba, por la familia que se elige. El salud resonó unánime,
un coro de voces que sellaba el pacto de esa nueva comunidad. La fiesta continuó un par de horas más, pero con un tono diferente, más íntimo y relajado. Daniela se bajó del escenario y fue mesa por mesa, pero esta vez no como la dueña nerviosa, sino como alguien que ha cumplido su misión. Cuando pasó cerca de dona Laura, que recogía unas copas vacías con la mirada baja, se detuvo. No hubo regodeo ni sarcasmo. Daniela simplemente puso una mano sobre el brazo de su antigua patrona y le dijo en voz baja: «Gracias por dejar los baños impecables, Laura. Puedes llevarte un plato de comida para tus hijos antes de irte. Hay mucho de sobra». Laura levantó la vista, sorprendida por la falta de rencor, y asintió con una humildad nueva, tragándose el orgullo que le quedaba. Aceptó la oferta, comprendiendo finalmente que la superioridad de Daniela no era financiera, sino moral. Ella no necesitaba humillar a nadie para sentirse grande. Días después, la mudanza de dona Zulmira al nuevo apartamento fue el cierre definitivo del ciclo de pobreza. Daniela y Carlos ayudaron a trasladar las pocas pertenencias de la anciana, una caja con fotos viejas, su ropa remendada y, simbólicamente, sus baldes de plástico. Cuando entraron al apartamento frente al mar, la luz del sol inundaba la sala a través de los ventanales inmensos, y el sonido de las olas llenaba el espacio con una música constante. Zulmira caminaba por las habitaciones tocando las paredes, incrédula, con miedo de ensuciar su propia casa. Daniela la llevó al balcón, donde la brisa salada les despeinó el cabello. «Mira, Zulmira», le dijo señalando el horizonte infinito. «Aquí no hay techos rotos. Aquí el agua solo está ahí afuera, para mirarla y disfrutarla. Nunca más tendrás que poner un balde dentro de tu casa». La anciana soltó el balde que traía en la mano, dejándolo caer al suelo con un ruido seco, y se echó a reír y a llorar al mismo tiempo, liberando décadas de angustia pluvial. La vida de los antagonistas siguió su curso natural, lejos de la órbita de Daniela, atrapados en la mediocridad que ellos mismos habían construido. Se supo por rumores que Vania intentó contactar a Daniela varias veces más, utilizando números de amigos, siempre con nuevas excusas y emergencias fabricadas, pero se encontró con un muro de silencio impenetrable. Daniela no gastó energía en odiarlos ni en vengarse activamente. Entendió que el mayor castigo para personas como su hermana, su primo Beto y su ex Lucas era saber que ella era inmensamente feliz y exitosa sin ellos. Les había regalado la ausencia, dejándolos con el recuerdo amargo de lo que perdieron por ser mezquinos. Ellos seguían corriendo en la rueda de hámster de las apariencias y las deudas, mientras Daniela respiraba el aire puro de la libertad auténtica. El Salón Recomezo se consolidó no solo como un negocio próspero, sino como un símbolo en la comunidad. Las historias de las empleadas, mujeres que habían recuperado su autoestima y su independencia económica gracias a la visión de Daniela, inspiraron a otros negocios a seguir el ejemplo. Daniela demostró que el capitalismo consciente no era una utopía. Se podía ganar dinero haciendo el bien. Ella seguía yendo a trabajar todos los días, no porque lo necesitara, sino porque amaba ver la transformación en los ojos de las personas. Ya no era la mujer invisible que limpiaba en silencio. Era una líder que escuchaba, y esa diferencia lo cambiaba todo. Su relación con Carlos floreció en un matrimonio tranquilo y sólido, basado en el compañerismo y en los valores compartidos, lejos del drama y la superficialidad. Una tarde, meses después, Daniela volvió sola al barrio del taller mecánico. No entró. Solo se quedó parada en la acera de enfrente, mirando el portón oxidado y el callejón oscuro que conducía a su antiguo cuarto. Sentía la necesidad de despedirse de esa versión anterior de sí misma, de la Daniela asustada y sumisa. Recordó el olor a grasa, el frío en los huesos y la desesperanza que la carcomía. Respiró hondo y soltó el aire lentamente, sintiendo una gratitud inmensa por esa chica del pasado que tuvo la fuerza de aguantar hasta que llegó la suerte. «Lo logramos», susurró al viento. «No solo sobrevivimos, sino que aprendimos a vivir». Se dio la vuelta y caminó hacia su coche, dejando atrás definitivamente la sombra de la miseria, sabiendo que nunca olvidaría de dónde venía, y eso era precisamente lo que la mantenía a salvo de convertirse en lo que odiaba. La historia de Daniela no terminó con yates ni viajes extravagantes alrededor del mundo, aunque podría haberlo hecho. Terminó con una rutina de paz. Terminó con domingos de almuerzo en el balcón de Zulmira,
comiendo lasaña casera y mirando el mar. Terminó con la risa de dona Celia, que ahora leía libros sin gafas y tejía ropa para los futuros nietos. La riqueza se había convertido en el medio para comprar tiempo de calidad y seguridad para los suyos. Daniela había hackeado el sistema. Usó el dinero para comprar libertad, pero usó su corazón para construir un hogar. Había entendido que los 12 millones eran solo papel pintado. El verdadero premio gordo había sido descubrir que, incluso cuando era pobre, tenía a su lado a una millonaria de espíritu como Zulmira. La imagen final es la de un atardecer naranja sobre el Atlántico. En el balcón, 3 mujeres están sentadas en cómodas sillas de mimbre, con tazas de té en las manos. No hablan, solo miran el sol esconderse en el agua, disfrutando de un silencio que ya no es opresivo, sino compañero. Daniela mira a Zulmira, que duerme plácidamente en la silla con una sonrisa leve, y luego a su madre, que tararea una canción vieja. Siente una plenitud que le hincha el pecho. Levanta su taza en un brindis silencioso hacia el horizonte, sabiendo que la justicia tarda, y a veces viene en formas extrañas como un billete arrugado, pero cuando llega de la mano de la gratitud, es la fuerza más poderosa del universo. Y allí, frente al mar, Daniela supo que el test de carácter había sido la mejor inversión de su vida.